Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Europa se une contra las amenazas de Donald Trump. Los 8 países que son también miembros de la OTAN, a los que Washington dijo que impondrá aranceles del 10% por estar en contra de la anexión de Groenlandia, expresaron su plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo groenlandés. El ejército de Siria continúa avanzando en las partes del país que eran controladas por los kurdos. Arrebató varias ciudades y campos petrolíferos en el norte y el este del país. Ahora las tropas sirias avanzan hacia Raqqa, que fuera bastión del grupo yihadista Estado Islámico. Los incendios al sur de Chile cobran la vida de al menos 16 personas, dejan una decena de heridos y obligan a evacuar a unas 50.000 personas. El presidente Gabriel Boric decretó este domingo el estado de emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío. Iniciamos en el viejo continente. Europa se une en contra de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los 8 países de la alianza militar, a los que el inquilino de la Casa Blanca dijo que impondrá aranceles del 10% por estar en contra de la anexión de Groenlandia, expresaron su plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo groenlandés. Además, se convocó una reunión de emergencia de los embajadores de los 27 países de la Unión Europea, que se celebrará en Bruselas este domingo para responder de forma coordinada a Washington. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y pueden dar lugar a una peligrosa espiral descendente. Seguiremos respondiendo de forma unida y coordinada. Estamos decididos a defender nuestra soberanía. Fue el sábado cuando Donald Trump anunció que se impondrán aranceles aduaneros a 8 países europeos que han manifestado su oposición a sus deseos expansionistas. Pero desde el comienzo de su segundo mandato en enero del 2024-25, el presidente republicano amenaza regularmente con imponer aranceles aduaneros si otros países no hacen lo que él quiere, y a veces sus amenazas se concretan y otras veces no. En cualquier caso, se ha convertido en una de sus técnicas favoritas de negociación, o más bien de presión. Veamos el siguiente informe. Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump amenaza regularmente con imponer aranceles aduaneros. Hasta ahora, el presidente estadounidense utilizaba esta estrategia principalmente en el marco de enfrentamientos económicos. El sábado, en el contexto del litigio sobre Groenlandia, que enfrenta a Estados Unidos y Dinamarca, se utilizó explícitamente con fines políticos. Se materialicen o no, estas barreras comerciales se han convertido en uno de los medios de presión de la Casa Blanca, en particular cuando otros países, aliados como rivales, no se alinean con los intereses estadounidenses o con su estrategia diplomática. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 25% sobre los productos importados de Canadá y México. Unos días más tarde, de Brasil, la Unión Europea, India y China. Se trata de aranceles del 10% sobre los productos chinos porque exportan fentanilo a México y Canadá. Según algunos analistas, la amenaza de aranceles adicionales es suficiente como instrumento de negociación política, una espiral considerada peligrosa. Estas iniciativas unilaterales cuestionan el orden internacional y la estabilidad. Nos encontramos en un punto álgido del intento de hegemonía estadounidense que se caracteriza por la agresividad, la violencia y un desprecio total por el derecho. Durante el último año, los aranceles inicialmente decididos por Donald Trump han sido suspendidos, reducidos o incluso anulados en varias ocasiones, ya sea porque desde el punto de vista de Donald Trump se había alcanzado el objetivo político o por razones económicas tras las fuertes caídas de los mercados estadounidenses y mundiales. En otro orden de ideas, Portugal elige este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva una década frente al Palacio de Belém. Los 3 candidatos punteros ya emitieron su voto en una jornada en la que los ciudadanos hacen fila frente a las urnas. Se trata de unos comicios presidenciales a los que fueron convocados cerca de 11 millones de portugueses. Por primera vez desde 1986, no se descarta una segunda vuelta presidencial en la que podría participar la extrema derecha, que ha ganado terreno en el país con la figura de André Ventura. Ampliamos a continuación.
Se trata de unas elecciones con un interés limitado en el papel, pero que estarán llenas de enseñanzas. Portugal vota este domingo para elegir a su próximo presidente, una oportunidad para medir la popularidad de este hombre y su partido, André Ventura. Al frente del partido Chega, este candidato de extrema derecha roza el 24% de intención de voto, que lo debería llevar a una segunda vuelta, algo que no ocurría desde 1986. Nuestra ventaja no ha dejado de aumentar y lo noto sobre el terreno. Creo que se ha ampliado la base de nuestro electorado. En mi opinión, hemos conseguido superar la barrera de Chega y llegar a otro segmento de votantes. Aunque la función de presidente es principalmente honorífica en Portugal, la elección de Ventura alteraría el equilibrio político de la derecha. Frente a él, los principales candidatos para acceder a la segunda vuelta son el liberal João Contrim Figueiredo, pero sobre todo el socialista António José Seguro. No hay milagro, pero hay respuestas inmediatas que deben darse, y esa es la responsabilidad de los gobiernos. El papel del presidente de la República es llamar la atención sobre la necesidad de encontrar puntos en común para que pueda haber compromisos para resolver estos problemas de manera sostenible. En total hay 11 candidatos en competencia. El ganador sucederá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, elegido en 2 ocasiones. En información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Moscú lanzó un nuevo ataque masivo con al menos 200 drones contra infraestructura energética y de transporte, así como contra empresas encargadas de la producción de drones de largo alcance, según informó el Ministerio de Defensa ruso. En los ataques murieron al menos 2 personas y docenas resultaron heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que tan solo esta semana han tenido lugar ataques con 1.300 drones, 1.050 bombas y 29 misiles, por lo que reiteró el llamado a sus aliados a que brinden más protección para Ucrania. Vamos a Medio Oriente. El ejército de Siria continúa avanzando en regiones que controlaban los kurdos y ha arrebatado ya varias ciudades y campos petrolíferos a las fuerzas democráticas sirias de esta minoría en el norte y el este del país. El gobierno de facto liderado por Ahmed al-Shara intenta así imponer su autoridad y soberanía sobre todo el país tras la caída de Bashar al-Assad en diciembre del 2024. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos amplía sobre la situación en el terreno. Pues la verdad es que es una información bastante complicada, ya que son fuentes muchas veces contradictorias de lo que por un lado cuenta lo que es el ejército o las fuerzas armadas que dirige el presidente interino Ahmed al-Shara y lo que son las fuerzas democráticas sirias, que es un grupo liderado principalmente por kurdos, pero también por otras facciones que durante estos 14 años de guerra civil que hubo en Siria, pues había como una especie de acuerdo tácito con el presidente que estaba antes, Bashar al-Assad, y entonces ellos tuvieron cierta autonomía en esta región. Estamos hablando de una zona que es justo al este del río Éufrates, que durante todos estos años han estado bajo la protección y bajo el mandato, ¿no?, de las fuerzas kurdas, y esto se consiguió pues por esa especie de acuerdo tácito entre lo que era el régimen de Bashar al-Assad y los kurdos. Para poner un poco en contexto la situación, pues desde que empezó el nuevo gobierno del presidente interino Ahmed Shara hace un año, ha intentado pues de alguna manera cohesionar a todos los grupos, a todas las minorías, y con los kurdos pues se llegó a un acuerdo en el que en marzo, quiero decir, de este año, en el que gradualmente las fuerzas kurdas iban a dar pues todo ese territorio al gobierno central para que hubiera pues lo que son unas fuerzas armadas coexistiendo entre los dos grupos. El resultado ha sido que ha habido pues una fuerza pues muy rápida por parte del ejército sirio, y en prácticamente 48 horas han llegado a 50 kilómetros pues que han tomado de territorio de lo que son estas fuerzas democráticas sirias, y ahora mismo pues están ya en las puertas de la ciudad de Raqqa, y como ya has hablado antes, pues han tomado lo que son ciudades, aeropuertos, también una presa y lo que son los campos petrolíferos. Y en Irán reina una tensa calma y avanza un regreso progresivo a la normalidad. Este domingo se reabrieron los colegios después de la ola de multitudinarias protestas que sacudieron al país. Según la agencia Reuters, que cita a un oficial iraní, al menos 5.000 personas murieron durante el movimiento social contra la crisis económica y la violación de derechos humanos por la represión de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, el fiscal de Teherán rechazó los dichos de Donald Trump, según el cual se habían suspendido las ejecuciones de manifestantes
y reafirmó más bien que los castigos serán firmes y rápidos. Nos amplía nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Son varios días desde que ha regresado en apariencia esa normalidad. Hay muchísimo dolor y muchísima incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los próximos días y semanas, no solamente por parte de la reacción del sistema de la República Islámica, sino también sigue existiendo esa incertidumbre si finalmente Donald Trump se decide a responder o atacar, como ha dicho. Por el momento muchos piensan que ya no lo va a hacer, sin embargo, pues viven con esa tensión. Hoy la vida se ha recuperado incluso aún más porque han vuelto los niños al colegio después de un fin de semana largo, al jueves y viernes de fiesta habitual. Se había unido ayer un día de fiesta religiosa en el cual muchas familias habían salido de la ciudad. Hoy vuelven a activarse los comercios y estos niños que estuvieron online pues van a las escuelas. Online muy difícil porque el país sigue desconectado del internet mundial, está conectado al internet local, al cual están conectadas esas páginas web o las aplicaciones locales en las cuales están los colegios o están los bancos, pero tener información de lo que pasa por fuera de las fronteras es extremadamente difícil. Los periodistas somos privilegiados, nos han habilitado 2 salones donde tenemos acceso a internet para enviar esta información que ustedes ven y también enterarnos de lo que pasa. No se reciben llamadas internacionales y solamente hasta ayer habilitaban esos mensajes de texto. Así que la incertidumbre de la población es bastante grande. Como decía, el dolor es mucho. Todavía siguen sin entender muy bien cuántos fueron los muertos de esos días de protesta debido a esta desconexión. Se hablan de alrededor de 3.500, pero otros piensan que pueden ser más. Sin embargo, hasta que no se abra esa información al mundo, ellos saben que no van a tener realmente la película completa de lo que pasó durante esos días de protesta. En información de la región latinoamericana, las llamas arrasan extensas hectáreas de bosques en el sur de Chile, pero también en zonas urbanas que hasta el momento se han cobrado la vida de al menos 16 personas, dejan heridas a más de una decena y provocaron además la evacuación de más de 50.000 personas. El presidente Gabriel Boric decretó la madrugada de hoy el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital Santiago de Chile. En medio del verano austral, bomberos combaten 14 focos de incendios activos en el país sudamericano provocados por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Y finalizamos con fútbol y la final de la Copa Africana de Naciones, porque hoy se enfrentan Senegal y Marruecos, este último el anfitrión del torneo que espera alzarse con el trofeo. Se trata de un partido que contará con estrellas de las mejores ligas del mundo y nos amplía nuestra enviada especial Natalia Ruiz Geraldo. Ya el ambiente se está sintiendo cada vez más aquí en el centro de Rabat. Se oyen bubucelas, los automóviles que tienen la bandera de Marruecos sobre el capó, vendedores ambulantes de todo tipo de indumentaria, tanto de Senegal como de Marruecos, por supuesto, más que todo de Marruecos. Y este ya es una abrebocas de lo que va a hacer esta noche allí en el Príncipe Moulay Abdallah, en ese estadio donde ha de jugarse esta final que se espera apoteósica entre Senegal y Marruecos. Estamos hablando de un país, de los Leones del Atlas de Marruecos, que desde hace medio siglo no han logrado levantar esta copa. Esta vez tienen la oportunidad de hacerlo con un equipo brillante, un equipo que tácticamente ha trabajado muy bien, con un Brahim Díaz que ha sido el hombre que ha marcado ya 5 tantos en esta competición y que por ahora es el pichichi de esta Copa Africana de Naciones. Pero antes de lograr ese sueño tienen un obstáculo y de talla mayor. Se trata de Senegal, un equipo muy constante en estas competiciones, quizás uno de los mejores del continente en los últimos 10 años. Va a disputar su segunda final, la primera la ganó en 2021 y sobre todo Senegal, que está ya en esta final, ya ha disputado 3 de las últimas 4 finales consecutivas de la Copa África de Naciones, un equipo con jugadores de talla mundial, con jugadores de mucha experiencia, aunque no podrá contar con su capitán Kalidou Koulibaly, el hombre de la saga central
porque está amonestado para el día de hoy y en esta competición no se borran las tarjetas amarillas para la final. Pero sí estará Sadio Mané, el hombre de la gran experiencia, la figura, la estrella de los Leones de la Teranga, que está realizando su sexta competición de la Copa Africana de Naciones y que dijo que sería la última, aunque todavía no está completamente confirmado, pero lo cierto es que Senegal quiere o quisiera despedir a su gran jugador con una victoria, así que es Sadio Mané el hombre que podría por ahora interponerse entre Marruecos y su sueño de levantar esta copa. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.